tal amigos? Muy buen día, ¿cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Kike Ortega y como cada miércoles los saludo aquí en Fuera de Contexto a través de Gancho a la Izquierda. El día de hoy con muchos temas, pues más bien internacionales. Ha habido bastantes comentarios en torno a la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos. Ha usado más su pasaporte en estos últimos 15 días que en 10 años de trabajo, ¿no? Y bueno, vamos a platicar un poquito más sobre este tema con nuestra invitada del día de hoy, pero no sin antes platicarles un poquito de algunas cosas que han pasado a lo largo de estos últimos días. Lo primero, y bueno, pues la noticia que dio la vuelta alrededor del país en los últimos 3 días es esta declaración, pues sí, tal cual, esta nueva, digamos, declaración del presidente López Obrador, en la cual va a hacer o va a declarar como proyectos de seguridad nacional todos de Dos Bocas. Esto obviamente para pues, cuestionar por periodista, uno, dos, somos no, es que y Declaración Nacional gran de gobierno. Todos nosotros, muy sencillas, vamos a de conductas a partir de la gente lo que se dice, no detenerse con trámites burocráticos y poder acabar las obras en tiempo y forma. Lo que es una realidad es que la opacidad ha marcado la pauta de este gobierno y eso nos debe de tener bastante preocupados, aunque tampoco es sorpresa, ¿eh? Yo lo comentaba en mi cuenta de Twitter, @Kike Ortega, que bueno, la cuestión cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, usted se acordará, es que se mantuvieron en secreto los contratos de los segundos pisos del periférico, estos tan controversiales segundos pisos que incluso hubo manifestaciones para que no los hicieran, etcétera. Bueno, pues al final se hicieron y ahí están cayéndose. Ya vio usted los videos de esta piedra que cayó encima de una camioneta BMW. Bueno, esos segundos pisos no se supo absolutamente nada de los contratos, de lo que costaron, etcétera. Durante varios años se mantuvieron clasificados. Y la cuestión aquí es que esta opacidad pareciera ser el modus operandi normal del presidente. No hemos avanzado, en su mente por lo menos, no hemos avanzado en este asunto donde todos los ciudadanos tenemos derecho a enterarnos de lo que está haciendo el gobierno con su dinero y con mi dinero, de nuestros impuestos. Esa es la cuestión que nos debe preocupar. Es decir, negado
en un lamentable cuando de la que al final ha sido, por decirlo menos, comprado por el gobierno. Y no lo digo yo, lo muestran todo el montón de contratos que le está dando el gobierno al ejército, que sí, si bien el ejército es parte de todas las secretarías de Estado, pero es más allá, es una institución que simboliza mucho para todos nosotros y que de acuerdo a las encuestas, el ejército es la institución más confiable. En el momento en el que el general dice que hay que adherirse a la Corte, es una realidad que hay muchos debe de haber una libertad de ideas, así que es la innovación. Parto ya escolar, es poco halagüeños, como también el indicador que presentaron el día de ayer, donde Arturo Herrera, quien fuera secretario de Hacienda, pues dice abiertamente que pues ya no va a competir para ser gobernador del Banco de México. El propio presidente de la República dijo que habían retirado la candidatura ante el Senado y bueno, pues aunque se presumía complicado que Arturo Herrera pudiera llegar a ese puesto, dado que pues no contaba con los años de experiencia necesarios en los puestos clave para poder asumir ese cargo, por lo menos Arturo Herrera tiene ya algunos blasones, algunos méritos que pudiera presumir. Sobre todo, bueno, recordemos que Arturo Herrera fue la persona encargada de sacar adelante la economía de este país en el momento más álgido de la pandemia, en el momento más complicado. Y el señor se la rifó, ahí estuvo. ¿Y qué hicieron? Le dieron una patada en el trasero. Y eso es lo que terminó ocurriendo con Arturo Herrera, una persona que, bueno, al final, pues llega como bateador emergente. Usted se acordará de los videos donde Carlos Ursúa renuncia y entonces poco tiempo después Arturo Herrera llega a la Secretaría de Hacienda, pero pues no se le veía nada contento, no se le veía nada motivado, por ahí hasta memes, ¿no? Con la canción de Hello Darkness, My Old Friend. Y lo que ocurre con Arturo Herrera es que, pues, creo yo, y usted tendrá la última palabra en este sentido, que al final, pues no fue un tan mal secretario de Hacienda. Dentro de los secretarios de Estado fue de los más rescatables, pero pues lo retiraron del cargo bajo esta promesa de que iba a ser gobernador del Banco de México. Y oh sorpresa, el señor, uno, ya no va a ser gobernador del Banco de México. Dos, lo corrieron de una manera verdaderamente lamentable por la puerta de atrás. Y tres, el señor no va a poder trabajar en puestos de las cosas que sabe, de temas financieros, de temas monetarios, durante 10 años. Lo único que le queda es lo que está haciendo hoy día y lo ha mostrado él en sus redes sociales, dar clases. No porque dar clases sea deshonroso, habemos muchos que nos dedicamos a dar clases, pero lo que es una realidad es que este señor, pues durante 10 años va a dejar de explotar su potencial y su talento, simple y sencillamente por una ley absurda, de la cual también ya platicamos en uno de los programas anteriores, que la realidad es que el Senado, pues se pasó y ahí lo tiene usted real. Y pues resulta que puede trabajar
en su tenga por la propuesta nada menos que vi con buena de tienda. Es complicado que ella pueda llegar al gobierno que tiene México para esto no más moneda tiene, que ha estado en puestos públicos, ha estado en el gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, perfil alto y no es un perfil reconocido en distintos ámbitos en este tema. Entonces se antoja complicado y bueno, pues los mercados cada vez con más incertidumbre, insisto, 7% superior al 7% la inflación en solo 15 días. Es un indicador que nos debe de estar preocupando y a ver el próximo año cómo se pone, porque bueno, pues parece que el escenario es poco halagüeño ahora ya que estamos cerrando este año. Y bueno, sin más, si le parece bien, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de este miércoles 24, una invitada que usted conoce, ya la hemos tenido aquí en este espacio en Fuera de Contexto, pero el día de hoy vamos a platicar de más temas internacionales y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Stephanie Enaro. ¿Cómo estás, Stephanie? Qué gusto. Muy bien. La semana López Obrador. Bueno, agradezco la presencia de López Obrador primero en el Consejo de Seguridad de la ONU y ahora en esta reunión trilateral con Justin Trudeau y con Joe Biden. ¿Cómo viste lo que pasó? Bueno, creo que es relevante decir que ha sido el segundo viaje, no fue ¿qué? 3 viajes ya a mitad del sexenio bastante juntos y siempre el mismo destino. Y creo que esto reafirma la importancia que tiene la relación bilateral con Estados Unidos para nosotros. Creo que son de lo que me platica, son dos situaciones muy diferentes con análisis diferentes. A mí en lo particular, el discurso que dio el presidente en el Consejo de Seguridad de la ONU, a mí no me gustó. Creo que le faltó engancharse más en temas del contexto internacional. Para mí nos dimos cuenta ahí que la peor política exterior fue la política interior. Me dio la impresión de que estábamos pues en otra mañanera más hablando de corrupción, de neoliberalismo, cuando pues son problemas que ni siquiera se han arreglado en casa. Entonces pues querer arreglarlos del mundo me parece un poquito incongruente. Y en cuanto a la cumbre, es un tema muy interesante. Yo creo que el éxito de la cumbre, Enrique, lo vamos a saber cuando se pongan en prácticas todas las medidas que fueron anunciadas ahí, porque como dice el dicho, del dicho al hecho hay un trecho, y entonces pues hay que darle seguimiento puntual. Creo que definitivamente el elefante blanco que estuvo en la sala fue la reforma eléctrica. No era parte de la agenda formal, pero de repente funcionarios de la Casa Blanca decían que sí se iba a tocar el tema. Al final sí se tocó en privado. El canal compañía Hidroquevedo. También otro tema importante fue que hay que rescatar
la noción de Norteamérica, perdió con y uno mi amigo de un fuso en fin de caso a lo que da ese tema de la violencia en nuestro sector es mucha. De hecho, mientras el mexicano eso también tocó gaso y la destruyen esas erosuras que se estaba desarrollando en un hub comercial y de repente cuando empezó a pasar cerca del 80% de la cocaína que va hacia Estados Unidos, pues surgió la violencia y se detuvo el desarrollo. Entonces creo, Enrique, que sinceramente si no se tocan esos dos temas, pues las soluciones a las que se lleguen pues van a ser parches, porque si no hay paz no puede haber desarrollo y la gente va a tener que seguir dejando sus hogares, que me parece algo realmente triste. Ahora, ¿cómo viste este plan que propone el presidente de la República, que creo que fue bastante ignorado, debería de decir, este plan de fraternidad que le llamó, donde dice, bueno, pues vamos a invitar a que los países del G20 pongan el 4% de su Producto Interno Bruto para mitigar estos temas, que las 100 o eran 1000, no me acuerdo, empresas más importantes del mundo pongan también un porcentaje de sus ganancias y que además los empresarios hagan su parte. O sea, de repente esta situación donde lo que él quiere es, o su idea en este sentido, un poco también hablando del escenario doméstico, es simplemente dame dinero y yo lo reparto, en lugar de realmente ofrecer soluciones. ¿Cómo viste esto y cómo viste las reacciones de la prensa internacional, de los líderes? ¿Cómo lo viste? Porque además Marcelo Ebrard dijo, ya se adhirieron 47 países a este plan de fraternidad. No sabemos si 47 países para dar o para recibir, que levantaron la mano y dijeron, yo quiero de esa lanita. ¿Cómo viste esa parte? Es interesante porque de alguna manera se replica la estructura clientelar que el gobierno ha desarrollado con sus más a un nivel internacional. Yo he entrado muy a combatir este problema. Llegó a tener de que después es que este de procurador 37 pasión 47 de tanto causario internacional De por con Joe Biden, bueno, pues pareciera que no hubo sorpresas, ¿no? Ni buenas ni malas, simplemente como que no hubo casi nota que dar, ¿no? Recordemos que cuando Peña Nieto era presidente de la República, bueno, en una reunión hubo una equivocación ahí medio extraña de un saludo y todo, y bueno, pues todo el mundo jiji, jajaja, pero aquí pues simplemente vimos a un Joe Biden muy centrado, preocupado por otros temas, preocupado más por la popularidad propia que tiene. Él tiene muchos problemas al interior de Estados Unidos y creo que esta reunión y esta cumbre pues le ayuda a él justamente a decir, bueno, pues estamos cerrando filas, estamos ayudándonos entre todos a levantar su popularidad, pero cada quien tiene sus problemas y como que no se vio realmente mayor trascendencia, no se vio ningún avance ni ninguna cuestión ahí que se concrete para los próximos años para estos tres países. no, realmente no. Por eso digo que el éxito de esta cumbre la vamos a determinar cuando se pongan en marcha estas medidas, porque hasta ahora podría ser considerado pues un muy buen de RP. A cada
le fue y los tres base de línea el tratado de manera y nombraba a Norteamérica como de América del Norte. Unidos y el pues delimita las fronteras geopolíticas de la región. Entonces, si nos ponemos en el puesto del presidente Biden, que por cierto, para Estados Unidos y para México ya huele a 2024, entonces tienen que capitalizar este encuentro, que él llegue y diga, bueno, los inmigrantes van a estar mejor y tengo una muy buena relación con el presidente de México, pues de alguna manera le ayuda a toda esa base latina, sobre todo a los de ascendencia mexicana, a sentirse más seguros. Y del lado del presidente López Obrador, llegar y decir que Biden no le dio un jalón de orejas y que a cambio va a replicar uno de sus programas estrella, pues también es un gran triunfo para él y su partido rumbo al 2024. Entonces, cada quien lo está capitalizando de la mejor manera. Claro, totalmente. Ahora, Stephanie, vamos a cambiar un poco de tema porque también hay otra situación internacional. Pasó apenas este fin de semana, que fue la elección presidencial en Chile. Es un tema, pues, que llama mucho la atención porque hemos visto una gran polarización en Estados Unidos. Pues casi reñida, casi empatada elección que tuvo Joe Biden y Donald Trump en los Estados Unidos. Sabemos la polarización que hay en México entre chairos y fifís, ¿no? Usando los términos coloquiales que se han usado en los últimos 3 años, pero también vemos este escenario en Chile. Resulta que en estas elecciones del pasado domingo, pues al no haber, digamos, un sistema como en México, donde pues, se gana por un voto de diferencia, allá existen las segundas vueltas, etcétera, pues tenemos a un candidato de la ultraderecha, ¿no? Como es José Antonio Kast, que propone y que incluso se le ha hecho, digamos, como muy cercano, se le ha visto muy cercano a temas, por ejemplo, de antiaborto, anticomunidad LGBT, o sea, muy, muy conservador la persona. Y por el otro lado tenemos a un candidato que fue segundo lugar, pero por un porcentaje mínimo, menos del 2% de diferencia, que es Gabriel Boric, que pues se le ha dicho de la ultraizquierda, ¿no? Un personaje que además yo he estado tratando de encontrar como el símil mexicano de Gabriel Boric, quién podría ser, y pues la persona que a lo mejor más se me figura sería, no sé, alguien como Antonio Atolini, una persona así que al final es una persona que pues tuvo cierta educación, fue diputado y inmediatamente de ser diputado, y bueno, líder estudiantil, y de ser diputado ahora se lanza como candidato presidencial y está con la posibilidad de ganarla en una segunda vuelta. Y tenemos ahora sí que dos países completamente separados, ¿no? ¿Y qué nos dice eso en términos de lo que estamos viendo en toda Latinoamérica? ¿Cómo ves tú este escenario en Chile para ahora diciembre, que será la segunda vuelta? Mira, es que el caso de Chile es bastante interesante. Vamos a partir del punto desde que la democracia en Chile ya lleva un rato en declive. Una de las razones por las que el actual presidente Sebastián Piñera ha sido tan impopular, más allá de todos los casos de corrupción, es porque pues, es un presidente que fue un popular desde el inicio. Una alta tasa de abstención cuando él fue elegido y pues el porcentaje que lo eligió, que fue cerca de un 20 y tantos por ciento, pues no representa la mayoría, ¿no? Entonces desde ahí las cosas empezaron mal. Y ahora en este cuadro, que es como el colapso de los partidos tradicionales, vemos que esta primera ronda tuvo cerca de un 53% de abstención, solamente el 47% votó, y de ese 47, pues tenemos tres candidato, la mayorista, después a Gabriel Boric, de extrema izquierda, y de una evolución ilustra pues lo poderoso que es el mundo
del Zoom digital. porque Franco Parisi pues ni siquiera puso un pie en Chile. Así es. Tiene problemas judiciales, hizo su campaña desde Estados Unidos y las personas que votaron por él son totalmente antisistema. Entonces podemos ver el hartazgo de la sociedad chilena y también el miedo que está siendo un factor central en esta campaña. A ver, la gente no está votando por Kast simplemente porque creen que su proyecto es mejor que el de Boric. Están votando por él porque tienen miedo al caos que representa Boric. Al ser un líder estudiantil, como lo comparas, ¿no? Con Atolini, que se hizo las calles, se hizo las protestas, pues lo que dice Kast es, si se van con él, va a reinar el caos, no van a poder contener las protestas que han sido cada vez más frecuentes desde el 2006, desde el 2011 y luego en el 2019, que podemos empezar con esta huelga, ¿no? De los pingüinos, que eran estudiantes que se quejan del mal estado de la educación y que piden que pues haya una mejor educación pública, porque el Estado intervenía muy poco en esos aspectos. Entonces, vemos que pues es el miedo, este factor. Y también los mercados financieros están respondiendo a este miedo. ¿Qué va a pasar en Chile, que acaba de cambiar su constitución para finalmente acabar de enterrar a Pinochet? Fue un psicodrama este cambio de la constitución. Como nunca lo pudieron enjuiciar, pues acabar con la constitución, que es lo que quedaba de él, ¿no? Pero al mismo tiempo regresa la extrema derecha porque el partido de Kast era el partido del que Pinochet formaba parte antes de que se fuera por la libre para fortalecerse. Entonces realmente es muy interesante lo que está pasando Chile, y Chile podría ir al revés de la región. Mientras la región se está yendo a la extrema izquierda, Chile podría irse a la extrema derecha. Podría ser muy cercano al caso Brasil, ¿no? Que Brasil también está con un líder populista, pero de la ultraderecha, ¿no? Totalmente, digamos, autonombrado como genocida. Él mismo se ha dicho que es un genocida. Y la gente pareciera en Brasil no importarle mucho, aún así lo eligieron. Pareciera que estamos cercanos a ese caso. Totalmente. De hecho, mucha gente en la región compara a Kast con Bolsonaro. Dicen, bueno, ya va a tener un aliado más Bolsonaro de la región. Aquí el tema es que ya se fue Trump y ya perdieron su eje, pero ojo, el hecho de que se haya ido Trump no quiere decir que no pueda regresar. Así es, así es. Que no se haya podido controlar la pandemia le está pegando a la popular a Joe Biden, que haya cada vez más desempleos le está pegando, la alta tasa de inflación le está pegando. Estos son factores que podrían hacer que Trump regrese, porque Trump no ha quitado el pie del renglón. Entonces, si él regresa, podría entrar en una dinámica bastante interesante en la región, y que por supuesto, pues Chile sería una pieza clave por su posición geográfica y por su economía, que esperemos que con todo a su constitución, que no sea tan fácil que el Ejecutivo dictamine sobre las funciones del Banco Central. Ahora, ¿qué pasa, Stephanie, en el caso, por ejemplo, de la mente de la gente en Chile? O sea, aquí trato de sacar un poco la bola de cristal, ¿no? Porque de repente vemos que la economía de Chile, pues es una economía que ha crecido de manera interesante, ¿no? La gente en Chile, pues gana bien. El número de personas que tienen índices de educación superior en Chile es bastante bueno para, digamos, comparándolo con la región completa de Sudamérica. Y sin embargo, pues están con esta posibilidad de dar un golpe de timón hacia otro lado. Es decir, pareciera que hay un desencanto de la gente a pesar de que les va bien. ¿Qué pasa en esos escenarios? De plano, aunque se gobierne, digamos, de una manera en la que la gente empieza a crecer, hay demasiado hartazgo a esos sistemas. ¿Qué ocurre en esos casos? Mira, es que los chilenos ganan bien o que les va bien es relativo. A ver, si todo fuera perfecto, pues no hubieran llegado al punto donde están. Uno de los factores que yo creo que han contribuido a que la sociedad chilena haya pues estallado en diversas ocasiones es que más de la mitad de los chilenos están endeudados. Claro. Entonces, pues esto habla de que las cosas no van bien, porque si les alcanzara,
pues no tendrían que estar pidiendo créditos a cada rato. También ha habido muy poca movilidad social. Y yo creo que también, pues otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el tema de la tecnología. Estamos más intercomunicados, sabemos las maneras en que se puede vivir en dos lugares del mundo que nos hacen cuestionarnos si realmente lo que estamos viviendo es lo mejor que se puede llegar a tener en este preciso momento. Entonces, creo que también la tecnología contribuyó a esta explosión social porque los chilenos se dieron cuenta que había países donde la educación pública era muy buena y era de calidad y que a ellos el Estado no les estaba ayudando a esto, tampoco con los sistemas de salud. Entonces, pues empezaron a estar inconformes con esta realidad y luego también pues los estallidos que ha habido en la región que obviamente se contagian. Si Claro. tú pones atención a los estallidos, por ejemplo, que hubo en Perú o en Colombia al mismo tiempo o en Ecuador, puedes ver que la dinámica de los colectivos era bastante similar. Es como si de alguna manera pues hubieran adoptado las mismas maneras de organizarse y en algunos casos la misma logística. Entonces uno también termina por contagiarse de lo que pasa en la región. Claro, totalmente. Y justamente sobre eso quiero hablar. Vamos a extenderlo un poquito, Stephanie. Te compartí cuando te hice la invitación al programa un estudio del Latinobarómetro que me parece bastante interesante y que seguramente conoces, donde se habla de que comenzando desde México hasta Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera, todos los países de Latinoamérica, hay un desencanto por la democracia. La gran mayoría de los países podemos decir que más del 50% de la población no creen que la democracia sea un sistema ideal de gobierno. La ironía del asunto es que los países que salen más altos en este porcentaje de gente que sí cree en la democracia son países que tienen poca democracia, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de El Salvador, tenemos el caso de Venezuela, tenemos ese tipo de casos, ¿no? Incluso Brasil por ahí también sale en la lista de donde sí creen de manera bastante interesante la democracia. Pero los países que podemos presumir de tener un sistema democrático más limpio y todo, sale muy abajo en el porcentaje. Sin embargo, bueno, la historia ya nos ha enseñado que otros sistemas de gobierno pues, o de elección popular, pues no necesariamente son los que han dado los mejores resultados. Evidentemente, pues las personas, la mayoría de la población actualmente votante en la región Latinoamérica no vivió los casos, por ejemplo, de dictaduras de hace 30, 40, 50 años, no lo traen en el inconsciente. Sin embargo, sabemos que eso pasó. Entonces, aquí la cuestión, Stephanie, es ¿qué está ocurriendo en la región? ¿Cuál es el escenario al que nos podemos hacer? Es más, mejor como que se ha declarado el dictador más cool del mundo y así lo pone en su cuenta de Twitter y parece que a la gente no le importa mucho ese tema. ¿Nos vamos a encontrar cada vez más con líderes de ese corte? Mira, yo creo que la manera correcta de entenderlo es a través de lo que estaba ocurriendo antes de la pandemia y lo que está ocurriendo durante la pandemia, que de alguna manera ha venido a acelerar la misma tendencia. Creo que sí podríamos encontrar más líderes de ese corte, Enrique, porque pues es una directriz que ya viene. Esta encuesta de la que tú hablas, del Latinobarómetro del 2018, me parece que fue la única, pues muestra cifras alarmantes porque te dice que la confianza en la democracia va en declive. La manera en que yo lo entiendo es que la democracia liberal siempre fue ligada con los valores del libre mercado y también con la globalización. Entonces, cuando la globalización entra en crisis, porque está en crisis, porque la globalización llegó como esta gran promesa de acabar con las desigualdades y con la pobreza, pues no se cumplieron. Y ahora, pues está en crisis la globalización y con ello los valores del libre mercado y con ellos los de las democracias liberales que están en apuros. ¿Por qué? Porque la gente ya no le cree a la democracia, ya no está segura de que sea el mejor sistema de gobierno porque los ha dejado igual, no les está resuelto sus necesidades o no les ha cumplido sus expectativas, de la manera en como lo veas. Luego, tenemos que ver lo que ocurre con la pandemia. Definitivamente, si hacemos a un lado que estamos combatiendo a un enemigo invisible,
que ya es un periodo bastante alargado, las medidas que varios países han tomado para combatir la pandemia pueden ser fácilmente comparados con los que hace una dictadura. No puedes salir de tu casa, no puedes tener reuniones, tienes toque de queda, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Entonces esto, uno, pues baja los valores democráticos. Vemos, por ejemplo, que en el último estudio de The Economist dice que ni Estados Unidos ni Francia ya son democracias plenas, las pone ya como democracias defectuosas, y esto es importante porque pues nuestro sistema democrático pues viene de la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, es nuestro modelo a seguir, y Estados Unidos siempre ha sido un gran defensor. Entonces, que estos dos defensores ya no sean considerados como democracias plenas, sino como democracias defectuosas. Solamente el 9% de la población mundial vive en una democracia plena, y luego a esto hay que sumarle que los confinamientos, los problemas psicológicos que ha detonado esta pandemia nos han hecho a la población mundial más intolerantes, más irritables, más ansiosos, más depresivos, y eso te lleva a votar hacia los extremos. Entonces, es importante tomar en cuenta este contexto y saber que cerca del 42% de la población global en este momento vive bajo un autoritarismo, y que en países donde la democracia no ha sido tan exitosa, por ejemplo, como México, solamente el 16% cree que la democracia funciona, y al 41% le da igual si vivimos bajo una democracia o un régimen autoritario. Entonces, esto ilustra de alguna manera en global lo que está pasando en el mundo, y es alarmante porque no es como si hubiera una crisis democrática en una región, en un país y en otro no. Es como si la pandemia nos haya sincronizado a todos, y los hilos están jalando del mismo modo al mismo tiempo en todos lados. Entonces estamos experimentando una crisis global de la democracia liberal en el mundo, y eso es peligroso porque, así como lo decía el Chapulín Colorado, ¿no? O sea, si todo el mundo está ocupado, entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Claro, claro. Qué complicado, qué escenario tan complicado, porque además, pues digo, al final, pues uno pensaría que algún régimen tal cual como el de Venezuela, pues sería un buen ejemplo de lo que no queremos. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de Bolivia. Bolivia es un caso donde, a pesar del régimen y se perpetuó durante mucho tiempo en el poder, Bolivia creció en cuanto a su economía, e incluso erradicó la pobreza arriba de un 20% en un proceso bastante corto de tiempo. Entonces, cuando la gente ve también esas cosas, esos resultados que tienen de repente ese tipo de formas de gobierno, pues pareciera que no estamos tan lejos de Venezuela, ¿no? Claro, y sobre todo cuando vemos que los países que de alguna manera han salido mejor librados de la pandemia, pues no son los países más democráticos. Te pongo el ejemplo de Estados Unidos y China. En el 2020, China cerró creciendo un 2%, y Estados Unidos cerró con una contracción del 5%. Actualmente el mundo está experimentando una nueva ola de coronavirus. China empezó a tener poquitos casos, los ha conseguido frenar. Entonces, la gente se está preguntando, o sea, ¿realmente la democracia también sirve para proteger nuestra seguridad? Ahora nuestra salud, porque la salud también se ha convertido en un nuevo elemento de la seguridad nacional. Entonces, ¿quién es más efectivo? Si nos vamos a los datos, que ojo, siempre hay que dudar de los datos, porque hay muchas dudas de qué certeros. Ahora, a mí me cuesta mucho creer que en Venezuela ha habido tan poquitos casos, o que en Rusia ha habido tan poquitos casos, o que los que tenemos aquí en México realmente sean los que realmente son. Yo tengo muchas dudas. Pues si nos vamos a los datos oficiales, entonces dices, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Que la gente ya casi está retornando a su vida normal, y no hay tantos muertos como en este lado donde consultamos todo. Sí, el caso, por ejemplo, de Francia, ¿no? Que ya van no para su cuarta, para su quinta ola de la pandemia, cuando pues aquí el secretario de Salud nos dice, no, ahorita sí ya tenemos indicios de una cuarta ola, pero que la prensa no se entere.
ahí es donde ya te dan un poquito de indicios de lo que estamos platicando, ¿no? De, bueno, pues qué cosas nos están deliberadamente queriendo ocultar, ¿no? Para que parezca que estamos tan bien, en realidad. Y luego también las divisiones internas que se han detonado por la salud. La Claro. salud, en lugar de ser algo que nos una en este momento global de tensión, se ha convertido en algo que nos divide. Están los que creen en las vacunas, los que no creen en las vacunas, los que les da igual, y entonces, pues la realidad que hace que haya, pues por ejemplo, en Australia, en Austria, en Francia, en Alemania, porque dicen, bueno, ¿por qué me vas a obligar a vacunarme si yo no quiero? Estás atentando contra mi voluntad, contra mi libertad individual, y del otro lado es que si no te vacunas, los síntomas te pueden dar más graves y puedes seguir siendo un factor de transmisión. Claro. Entonces, este choque, la visión del bien común, es un potencial para causar inestabilidad a nivel interno en países de democracias liberales, como lo hemos visto que ha sido en Francia con estas protestas, ¿no? Hace algunos meses con 2,000, 4,000 personas presentes en Estados Unidos, que si le sumas las malas condiciones económicas, imagínate, aquí en México la inflación según el subgobierno llega a diciembre, en Estados Unidos de octubre a octubre fue 6. Si le sumas las malas condiciones económicas, creo que podemos entrar en una decena de años con bastante de tumulto, por así decir, ¿no? Entonces creo que viene una decena bastante complicada a nivel mundial. Complicado el escenario que vemos, no se ve como mucha luz, pero bueno, vamos a ver cómo avanza este tema de la democracia, sobre todo en México, que es un tema que nos debe de preocupar mucho. Stephanie Enaro, muchísimas gracias por haber estado aquí en Fuera de Contexto a través de Gancho a la Izquierda. Muchas gracias. Tus redes sociales para que la gente te contacte. Claro que sí, Enrique, pues me la pasé muy bien, ojalá me invites más seguido. Te doy mis redes, son Twitter, @EnaroStephanie, Enaro es con H, Henaro. En Facebook estoy como Stephanie Enaro, Stephanie es con S, y en YouTube estoy igualita. Así que si me encuentran en alguna de las tres, me encuentran en la otra. Y ya sabes que no necesitas invitación, Stephanie. Eres más que bienvenida aquí al programa y me dio muchísimo gusto saludarte de nuevo. Vamos, como dices, vamos a hacerlo más seguido. Mil gracias, Enrique. Les deseo un excelente día. Pásala muy bien, cuídate mucho. Y a todos ustedes, amigos, muchas gracias por habernos sintonizado aquí en Fuera de Contexto. Nos vemos el próximo miércoles para analizar otro tema de coyuntura. Cuídense mucho.